Muy buenas tardes. En nombre del equipo de trabajo del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, IARNA, de la Universidad Rafael Andívar, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a esta última jornada de la quinta semana científica de la Universidad Rafael Andívar. Mi nombre es Raúl Maas y para mí es un gusto iniciar esta jornada a la que hemos denominado Resiliencia Socioambiental en el marco de la nueva normalidad, los aportes desde la academia. A lo largo de los últimos 20 años, el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, IARNA, ha trabajado con base en procesos de investigación, formación, incidencia y proyección. Todo ello para alumbrar la realidad socioambiental del país y generando propuestas para transformarla. A lo largo de esta tarde vamos a desarrollar actividades que pretenden poner en el conocimiento de nuestra audiencia los hallazgos de nuestras investigaciones y las investigaciones que desarrollamos con nuestros aliados. Vamos a iniciar promoviendo la resiliencia del sistema país a partir de la implementación de investigaciones que nos permitan contribuir a la conservación de la biodiversidad. Veremos cómo se puede construir resiliencia a partir de las políticas ambientales, a partir de los diálogos intergeneracionales, en el abordaje de la seguridad alimentaria y nutricional y en la gestión de los recursos hídricos. Todo ello porque creemos que la resiliencia es un tema que hay que trabajar para asegurar la adaptabilidad del sistema país a los cambios que están siendo promovidos por la variabilidad climática inducida por el calentamiento global. Deseamos que este intercambio sea fructífero. De esa cuenta, esperamos sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook, los cuales servirán para atender sus inquietudes y facilitar justamente este intercambio de saberes. Iniciamos esta jornada científica con la presentación de una visita guiada a los esfuerzos que se realizan desde el IARNA y desde la Universidad Rafael Andívar para contribuir a la conservación de las orquídeas amenazadas por la extinción. En este momento yo dejo a la colega magíster María Mercedes López Selva, quien lidera este proyecto de investigación para que podamos compartir los avances del mismo. Que tengan ustedes muy buena tarde, que disfruten esta actividad. Con permiso. Buenas tardes y bienvenidos a la visita guiada a la investigación conservación de orquídeas de Guatemala. Esta tarde sus anfitriones vamos a ser Pablo Rodríguez, quien es estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Andívar. También nos acompaña la licenciada Marisela Montoya, quien está acompañándonos desde la sede URL Jutiapa, y una servidora, María Mercedes López Selva, como coordinadora del proyecto que les vamos a presentar. La familia de las orquídeas es una de las familias más diversas alrededor del mundo. Se calcula que hay entre 25,000 y 30,000 especies descritas para todo el globo terrestre y solo en nuestro pequeño territorio hay entre 1,000 y 1,100 especies descritas. Desafortunadamente, esta familia también está amenazada de extinción, principalmente por la desaparición de los ecosistemas en donde se encuentran. En Guatemala hay muchísimos géneros muy llamativos, de flores muy coloridas y de diversas formas, como el género variante que estamos viendo en pantalla.
que puede tomar diferentes formas y diferentes tonalidades. Antiguamente se le conocía a este género como el género Cattleya, el género Brassia, que también tiene floraciones muy llamativas, es uno de los más atractivos que tenemos en el país. El género Licaste, que es muy bien conocido por los guatemaltecos debido a que a este género pertenece nuestra flor nacional, Licaste virginalis. Y un género muy común en el país, distribuido en muchas de las ecosistemas de Guatemala, es el género Epidendrum, que en este caso estamos observando una flor de Epidendrum radicans. Es una muestra de la enorme diversidad que tenemos de orquídeas en Guatemala. Las flores de las orquídeas son llamativas, son muy coloridas y adquieren formas muy extravagantes. Algunas de ellas incluso mimetizan a otros organismos dentro de los ecosistemas que se encuentran en interrelación con ellas. Tienen relaciones estrechas con muchos organismos, como decíamos. Es la principal razón por la que están amenazadas es porque los ecosistemas están desapareciendo y también porque están desapareciendo otros organismos dentro de los ecosistemas. Entonces, al tener relaciones estrechas con otros ecosistemas, si desaparecen estas especies, las orquídeas sufren y también desaparecen. Hay muchísimas especies de organismos que son insectos y algunas aves y algunos mamíferos que son polinizadores de estas plantas. Es decir, que se requiere que haya una interacción entre estos animales y las plantas para que pueda ocurrir la reproducción de las plantas. También hay otros tipos de relaciones que tienen las orquídeas con microorganismos, como hongos que las ayudan a alimentarse. Las orquídeas proporcionan a los troncos estructura y complejidad, y eso a su vez le confiere a los troncos la posibilidad de albergar muchísimos espacios que están disponibles para insectos, para mamíferos, para reptiles, como refugios, y también algunas de ellas son fuente de alimento de otros animales. No son parásitas, contrario a lo que se cree. Son unas plantas, el tipo de hábito que tienen es epífito, es decir, que solo se posan sobre troncos y no ocasionan ningún daño a la planta, al árbol o al arbusto hospedero, sino que únicamente se posan para lograr mayor altitud dentro del bosque y capturar mejor los rayos del sol. Muchas de las especies tienen unas estructuras que se conocen como pseudobulbos, que son engrosamientos del tallo hacia abajo de las hojas que sirven para almacenar alimento y agua. Y también tienen la característica de tener una fórmula floral de 3 sépalos y 3 pétalos. El pétalo inferior generalmente está modificado y se conoce como labelo. Toma formas diferentes a los demás pétalos y también es de colores llamativos. La Universidad Rafael Landívar, a través del Instituto Yarna, decidió en el 2013 dedicar esfuerzos de investigación para la conservación de esta familia de especies en vista de que es la familia más amenazada de plantas del país. El objetivo de la investigación es contribuir a la conservación y restauración del entorno natural de Guatemala a través de generar nuevo conocimiento relativo a la reproducción y reintroducción de orquídeas amenazadas en Guatemala. Consta de 4 componentes. El primero de estos componentes es un componente sobre biotecnología, en donde se aplican técnicas de cultivo in vitro para lograr la reproducción de las especies que están en peligro de extinción.
El segundo componente comprende la reintroducción de las plantas que han sido cultivadas y germinadas a través del cultivo in vitro hacia ambientes naturales o hacia orquidiarios que nos permiten hacer educación ambiental. El tercer componente incluye la formación de jóvenes que se unen a nosotros para hacer sus estudios y sus investigaciones de tesis o de fin de grado para poder graduarse de la Universidad Rafael Landívar. Y también tenemos un componente, el componente de formación también incluye a muchos jóvenes que se unen a nuestra investigación como voluntarios a través del programa de voluntariado landivariano. El cuarto componente es un componente de educación ambiental que llevamos a cabo, es de materiales que desarrollamos, de productos concretos como documentos, como protocolos y materiales que ponemos a disposición del público en general en línea. Y también tenemos como parte de nuestras formas de realizar educación ambiental, los orquidiarios landivarianos, que son colecciones de orquídeas vivas que se ubican en espacios abiertos y que están a disposición y abiertos al público en general. Tenemos un orquidiario en el campus central de la Universidad Rafael Landívar. También tenemos orquidiarios en la sede de Antigua y en el campus de Huehuetenango. Nuestros recursos educativos van desde documentos de nivel universitario hasta materiales para uso escolar. Tenemos desarrollados los protocolos necesarios para hacer el cultivo in vitro de varias especies nativas y estos están disponibles en la página web de InfoYarna. Ahí pueden ustedes descargar todos nuestros productos y son completamente libres para uso en general. Tenemos también un catálogo en línea que contiene la descripción de alrededor de 60 especies y está en continuo crecimiento. Todo el tiempo estamos trabajando en aumentar el número de descripciones y esas descripciones incluyen también distribuciones de las especies y fotografías de las floraciones de las especies. Tenemos materiales infantiles que están diseñados específicamente para que los niños aprendan a apreciar la flora nacional y que la relacionen con la importancia de la conservación de los ecosistemas propios de nuestro país. Hemos desarrollado también un video que explica los detalles del proyecto y tenemos una monografía sobre la importancia de las orquídeas en Guatemala y también un protocolo del proyecto que desarrollamos. A la fecha, los principales resultados de investigación que hemos tenido han sido un documento con los protocolos para hacer el cultivo in vitro, que como decía, está abierto al público y es para uso general de quien esté interesado en realizar este tipo de cultivo. Tenemos también una colección de 132 especies que mantenemos en un cultivo in vitro, una monografía que da detalles sobre las orquídeas en Guatemala y un artículo científico que trata sobre la aclimatación de 2 especies de orquídeas a condiciones de invernadero. En cuanto a los resultados que hemos tenido relacionados a la formación y a la divulgación, tenemos 5 tesis que hemos desarrollado. El proyecto ha sido la plataforma para que se realicen estas 5 tesis de estudiantes de las facultades de ciencias ambientales y agrícolas, también de la carrera de diseño gráfico se nos han unido y de la carrera de ingeniería ambiental. A lo largo de los años en que hemos tenido el proyecto, se han unido a nosotros 80 voluntarios que han sido parte de las actividades que llevamos a cabo en el cultivo, principalmente en el orquidiario landivariano del campus central. Hemos desarrollado, como les decía, materiales educativos infantiles y un video que explica los detalles de la investigación.
para que conozcan los detalles sobre este proyecto, para que puedan visitar los espacios en donde lo llevamos a cabo. Hemos preparado un video que van a poder observar a continuación y que explica, como les decía, estos detalles. Muchas gracias. Sean bienvenidos al Laboratorio de Biotecnología en el proyecto de conservación de orquídeas de Guatemala. El Laboratorio de Biotecnología se encuentra ubicado en el edificio C de la Universidad Rafael Landívar, en el campus central a un costado del TEC. Este laboratorio cuenta con el equipo necesario para la investigación en temas de conservación y la propagación de plantas in vitro. En este momento ya nos encontramos listos para el ingreso y continuar el trabajo en el Laboratorio de Biotecnología en el área de preparación de medios. Ya contamos con la bata respectiva, contamos con mascarilla, redecilla y pues el calzado correcto para poder ingresar. También ya nos hemos lavado las manos. Este protocolo nos sirve para poder mantener las condiciones de asepsia dentro del laboratorio. A continuación encontramos el área de propagación de medios de cultivo. Esta tiene un ingreso restringido a la persona que va a estar trabajando y también se debe de seguir un protocolo de entrada. En el cuarto de preparación de medios es donde se elabora todo tipo de soluciones nutritivas para el crecimiento de las plantas de laboratorio. Se cuenta con equipo especializado, como lo es una balanza analítica. También se cuenta con estufas que incorporan agitadores magnéticos para la elaboración de los medios de cultivo. También se cuenta con el autoclave. El principal medio de cultivo que se utiliza es el medio MS o Murashige Scoop a la mitad de su concentración. Para esto se utilizan diferentes soluciones stock o soluciones madre, que incluyen la solución de macronutrientes, una de micronutrientes, calcio, hierro, vitaminas, y se utilizan como fuente de carbono sacarosa y un gelatinizante para solidificar el medio agar, que vamos a observar en función a las estufas agitadoras, en donde se está realizando el calentamiento del medio hasta llegar a un punto de ebullición. Los medios de cultivo tienen que mantener un pH entre 5.7 a 5.8. Luego, cuando el medio ya se encuentra en ebullición, pues es traído hacia la mesa de trabajo, en donde se mide y es transferido hacia los frascos, los cuales son llenados hasta un límite, en donde los frascos grandes, como los que podemos observar, llevan 100 centímetros cúbicos del medio, mientras que los frascos más pequeños van a llevar solo 50. Luego, pues estos frascos pasan al autoclave, en donde van a ser esterilizados a una atmósfera de presión y 120 grados centígrados durante 15 minutos. Por último, ellos van a salir de la autoclave y van a ser transferidos a la cámara de flujo laminar. Van a estar con la cámara encendida. El ventilador va a estar funcionando para enfriar los frascos y evitar que cualquier partícula de contaminación llegue y vaya a estar adherida a ellos y poder trabajar en un ambiente seguro de contaminación. La siguiente recámara es donde se realizan las siembras y transferencias a los nuevos medios de cultivo. Esta cuenta con una separación de la cámara de preparación de medios para evitar el flujo de aire que pueda contener posibles contaminantes que llegarían a dañar los medios de cultivo. En esta también se deben de mantener las condiciones de asepsia. Se cuenta con equipo para biología molecular como el PCR y también equipo especializado como lo son las cámaras de flujo laminar. Estas mantienen un flujo de aire filtrado, el cual está libre de potenciales organismos contaminantes y así poder trabajar con seguridad. La última habitación y la que consigue a esta cámara es la sala de cultivo. Esta se encuentra totalmente aislada y con condiciones de ambiente controladas. Nos encontramos dentro de la cámara de crecimiento de las plantas. Las condiciones controladas dentro del frasco y las condiciones controladas dentro de la cámara permiten un óptimo crecimiento de las plantas. Como podemos observar, hay muchas plantas dentro de un pequeño frasco.
Estas se encuentran obteniendo todos los nutrientes que el medio les permite para poder ellas crecer. En esta habitación la temperatura se encuentra controlada, ya que se cuenta con un equipo de aire acondicionado, el cual mantiene la temperatura en un rango de 23 a 25 grados centígrados. También la luminosidad se encuentra bajo control, dando un fotoperiodo de 12 horas y una intensidad que va desde los 500 lux hasta los 5000 lux, dependiendo de las necesidades de las plantas. Las condiciones de asepsia dentro de la cámara de crecimiento de las plantas pues son bastante altas también. Incluso el aire se encuentra filtrado por medio del aire acondicionado, el cual tiene un filtro para no permitir el desarrollo de posibles riesgos de contaminación de las plantas. Podemos observar plantas que están en proceso de semilla en este momento y luego pues plantas que ya han germinado, ya van iniciando la formación de sus primeros órganos, y así plantas que ya tienen órganos formados. Estas se encuentran también en un medio de cultivo sólido, que en este caso es perlita, y en un proceso de preaclimatación para su salida del laboratorio. Bienvenidos al invernadero de crecimiento del Yarna. Aquí es donde se tienen todas las condiciones controladas para que las plantas que vienen del laboratorio puedan aclimatarse completamente y puedan adaptarse a condiciones exteriores para poder luego ser llevadas al orquidiario o bien algunas reservas donde las plantas puedan vivir en su vida normalmente y de forma natural. El ingreso del invernadero requiere una pequeña desinfección en una antesala que se realiza. Se tiene un pediluvio y pues esta antesala evita el ingreso de cualquier plaga para dañar a nuestras plantas. Acá pues podemos observar muchas de las plantas que se tienen, una gran diversidad de especies que están en crecimiento. Podemos observar aquí plantas que ya están incluso floreando, son plantas que han sido traídas para recuperación o son plantas que han sido provenientes de donaciones y colectas, las cuales serán llevadas a algún orquidiario o se decidirá el lugar donde van a permanecer más adelante. Así podemos ir observando algunas otras especies, incluso plantas carnívoras que también están acá, que han salido del laboratorio de algunos proyectos de estudiantes y pues nos han sido útiles como control de plagas contra fungus gnat. Y pues así podemos ir observando, estas plantas ya son más grandes, estas Epidendrum, que ya han desarrollado flores y ahorita están a punto de florear nuevamente. Y así podemos ir observando, por ejemplo, las licastes, muchas especies de licastes, entre esos Licaste virginalis. El invernadero tiene bastante sombra, estamos alrededor del 90% de sombra. Lo que se busca es dar condiciones que las plantas requieren. También el invernadero pues tiene áreas de más sombra que otras, y esto pues es porque hay unas plantas que requieren más sol. Y luego lo último, pues cuando las plantas salen del laboratorio llegan hacia acá, estas plantas ahorita están en proceso de aclimatación. Podemos observar que controlamos los niveles de temperatura, el nivel de humedad. Se trata de que la humedad no baje del 60%, entonces se mantiene el riego. Y pues estos son los frascos que vienen del laboratorio. Están en un proceso gradual de aclimatación al aire, a las condiciones de temperatura y de humedad ambiental. Entonces las plantas están ahí y lo que se hace es una abertura gradual de los frascos para estar saliendo en la quinta semana y ser transferidos a un sustrato. En este caso va a depender de la especie. Principalmente se está utilizando piedra pómez, alguna mezcla con cáscara o corteza de pino, pitmos y perlitas si fuera necesario. Y pues lo que se hace es esterilizar el sustrato, se coloca en el autoclave y al ser esterilizado luego se inocula con ciertos hongos. Nosotros estamos utilizando este tipo de hongos que son probióticos, y algunos otros como Trichoderma, Bacillus subtilis y Streptomyces liquus. Luego las plantas, ya al ser inoculado el sustrato, las plantas son transferidas a este y se les da el riego y la fertilización que ellas van a requerir. El riego es automatizado, pero tenemos un control de este dependiendo de la humedad, y pues
La mayor cantidad de plagas aquí son controladas de forma manual, se evita el uso de pesticidas. En algún momento se hace liberaciones de algunos depredadores, como lo que son algunas arañas de la familia Salticidae, para que puedan controlar si fuera necesario. Esas son las condiciones del invernadero de crecimiento. La Universidad Rafael Landívar cuenta con el orquídeo landivariano. Este posee un pequeño sendero en donde inicia el recorrido y podemos caminar por él y aprender mucho sobre los árboles que hay en el Arboretum también. Es una gran colección de orquídeas, más de 200 especies que están distribuidas en este pequeño espacio. Esta es la entrada del orquídeo landivariano. Como pueden ustedes observar, desde ya se empiezan a ver algunas plantas, muchas orquídeas y algunas otras especies, las cuales se van introduciendo a manera de ir generando mayor diversidad. Las plantas tienen su propia identificación. Tienen dos formas de identificarse. La primera es utilizando este código QR. Este código QR, cuando lo abrimos, nos indica una página del Yarna, que es Info Yarna específicamente, en donde va a estar contenida la información de esta orquídea. Otra identificación que tiene son los códigos propios del ingreso al orquidario. Estos códigos identifican la trazabilidad de la especie, cuando entró al orquidario, su procedencia y la especie de la que estamos hablando. Como pueden observar, esta pues tiene unas bonitas cápsulas de las cuales vamos a obtener semilla. Podemos seguir caminando durante el orquidario y vamos a observar diferentes ambientes. La mayoría de las orquídeas son epífitas y pues están agregadas a los árboles, bien sostenidas con sus raíces, y muchas otras, como por ejemplo las sobralias, pues son plantas que están adaptadas a ser terrestres, y pues ellas se encuentran directamente en el suelo, en espacios adaptados para ellas. Podemos seguir observando algunas otras especies que están en floración ahorita en este momento. Por ejemplo, esta Licaste cruenta, que tiene sus flores ya finalizando, proveniente de Zacapa. Y pues es una planta que también tiene una cápsula que hemos logrado por polinización, y pues de ahí vamos a sacar más semillas. Principalmente las plagas que vamos a encontrar es una chinche mírida, que es del género Tentecoris. Evitamos el uso de pesticidas para favorecer a los polinizadores de las orquídeas y también a otros organismos que son controladores de los que pueden ser plagas. Ustedes pueden observar, tiene un sistema de riego automatizado, el cual tiene su funcionamiento de 5 minutos 2 veces al día, uno durante la mañana y uno durante la tarde. Esto es el orquídeo landivariano. Si ustedes tuvieran alguna duda, nos pueden consultar y nos pueden dar sus comentarios y sugerencias para una mejora continua. Muchas gracias. Vamos a continuación a contestar algunas preguntas que nos están haciendo por las personas que nos están observando en las redes. Y le voy a pedir a Pablo que por favor conteste la siguiente, que dice: ¿cuáles son las dificultades más frecuentes del cultivo in vitro? Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Hablando de lo que es el cultivo in vitro, las principales dificultades que vamos a encontrar en el laboratorio van a ser el control de la contaminación. Se da el caso de que
Los medios de cultivo son nutritivos y hay muchos hongos, bacterias que se van a alimentar de ellos. Entonces los flujos de aire pueden inocular a estos medios de cultivo y pues se van a contaminar y se van a perder. Es un reto en realidad estar buscando la forma o estrategia para que estos medios no se contaminen, ya que simplemente con el aire puede entrar cualquier patógeno y contaminar nuestros medios. Eh, Principalmente ahorita que tenemos mucha humedad ambiental, se desarrollan bastante los hongos y podemos tener ese problema. Otro de los retos pues es mantener las condiciones controladas. A pesar de que está todo automatizado, se debe tener un monitoreo constante para evitar de que los equipos puedan fallar y que las plantas estén en constante crecimiento. Esto se debe también a que cada una de las especies tiene sus propios requerimientos y pues hay que llevar mucho control sobre ellas. Principalmente esos dos serían dos factores más difíciles de controlar o los retos más grandes que se tienen en el cultivo in vitro. Muchas gracias, Pablo. La siguiente pregunta dice, ¿en dónde puedo comprar orquídeas? Y les contamos que nosotros desincentivamos la compra de orquídeas de especies nativas debido a que todas están protegidas por la ley 489. Son especies que están en peligro de extinción y por lo tanto está prohibido extraerlas de los ecosistemas y de los bosques de Guatemala. Las orquídeas que venden en la calle generalmente traen las raíces muy dañadas, están envueltas en musgo y por eso el comprador no se da cuenta de ese daño, pero las probabilidades de que sobrevivan y de que estén bien en otro ambiente que no sea su propio hábitat son muy reducidas. Entonces, sí es posible comprar muchas especies que son asiáticas, que son introducidas y cuyo fin primordial es la comercialización. Las podemos encontrar en los centros comerciales, en viveros. También hay algunos viveros que se dedican a cultivar especies nativas, pero estas se distinguen de las que se pueden encontrar en la calle como venta ilegal, de que las que vienen de cultivo de vivero tienen raíces muy fuertes, toda la planta se ve sana, no tienen mordidas de insectos ni daños. Entonces, la mejor forma de, si a usted le gusta tener orquídeas, es que compre en algún kiosco de un centro comercial las especies que son asiáticas y que son introducidas, como les decía. Pero si quieren tener especies locales, nativas, pueden conseguir unirse a alguna asociación, conseguir algún amigo que tenga orquídeas y pedirle un keiki o un hijo de las plantas que ya están en posesión de algún coleccionista o de alguna persona aficionada. La siguiente pregunta para Pablo, por favor, es ¿de dónde obtienen las semillas que siembran? Bueno, comúnmente las semillas de las orquídeas vienen de donadores específicos, personas de que tienen sus colecciones privadas y ellos tienen la disponibilidad de darnos esas semillas. También algunas otras semillas en cápsulas que se obtienen de la polinización de las que tiene la colección del orquidiario y en algún momento dado pues alguna colecta que se haga, pero principalmente van a venir de los donadores que tienen esas colecciones grandes y tienen orquídeas muy bien cuidadas, se conoce bien a la especie y todo va a ser bueno de estas colecciones porque las plantas están bastante cuidadas, a diferencia de las plantas que crecen en la naturaleza. Muchas veces puede que las cápsulas estén dañadas o vengan enfermas, entonces estas colecciones van a ser un recurso para obtener plantas o semillas bastante sanas y adecuadas para el medio de cultivo in vitro. Como les comentaba, si una cápsula vendría contaminada, pues es más complejo poder utilizarla para el cultivo in vitro, que la contaminación es la que va a causar más problemas. ¿Sería eso? Muchas gracias, Pablo. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿han logrado conservar y reintegrar orquídeas a regiones severas? Hemos logrado hacer la reintroducción de orquídeas en espacios
en donde hay mucho control, como los orquidiarios. Como vieron en el video, esos orquidiarios tienen riego y también tienen fertilización y tienen cuidados. También hemos hecho pruebas de reintroducción en espacios, en ecosistemas naturales, en los bosques de Purulá, y es una investigación que está en curso. Es un trabajo sumamente complicado, aunque si uno procura reintroducir a espacios en donde históricamente ya se encontraban esas especies, las probabilidades son altas. Una cosa que está en contra de este proyecto de reintroducción es el cambio climático, porque regiones en donde había ciertos rangos de humedad y ciertos rangos de precipitación y de temperatura, en la actualidad se han modificado y las especies no tienen la capacidad de adaptarse tan rápidamente como al ritmo que están sucediendo estos cambios. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿cada cuánto florece una orquídea? Para Pablo. Bueno, todo va a depender de la especie. Hay especies que florean cada año, es común ver sus floraciones constantemente, pero una vez al año. Se da el caso, por ejemplo, de las sobralias, que ahorita es su época de floración y se mantienen floreando durante algunos meses. Puede haber otras especies como la guaria morada, le dicen algunos, que esa tiene sus épocas de floración y por eso mismo le llaman candelaria. Es una planta que es utilizada para la época de Candelaria y es cuando ya está floreando. No la vamos a encontrar tan fácil en otro momento del año en sus floraciones. Algunas especies como Arpophyllum, pues a veces se da en varios años esa floración, no va a ser cada año. Y las orquídeas que son híbridas, podemos observar incluso varias floraciones en el año. Eso pues por los cruces que se han hecho. Estas condiciones van a depender primero de la especie, como les decía, luego también de la temperatura y la humedad que la orquídea haya recibido. Si la orquídea pues está desnutrida, si estamos hablando de una planta específica y no de la especie, puede que esta planta no vaya a dar su floración en cada año, sino que se atrase más. También pues esto va a depender de las condiciones ambientales que ella haya recibido y la nutrición que tenga. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta dice, ¿hay temperatura específica para la floración de una orquídea? Y la respuesta es que sí, las orquídeas dependen, las condiciones óptimas de floración, como acabamos de estar conversando, son específicas por especie y se requiere de ciertas condiciones muy particulares de temperatura y de humedad. Algunas veces en el cultivo de aficionados se habla del estrés, de estresar a las orquídeas, porque en el medio natural lo que sucede es que la floración ocurre como una respuesta a algún estresante natural para conservar a la especie. Entonces, entre el cultivo doméstico, por así llamarlo, es común estresar a las plantas. La respuesta concreta es sí, se necesita de rangos de temperatura específicos dependiendo de la especie. No hay un solo rango. Hay algunas que gustan de temperaturas altas, otras de temperaturas muy bajas para iniciar la floración. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con las orquídeas que encontramos tiradas cuando son botadas por el viento? Y la respuesta es que para evitar que estas plantas mueran, pueden agarrarla y subirla a un árbol en donde miren que hay más orquídeas del mismo lugar en donde la encontraron tirada. También, si están en disposición, pueden llevarlas a lugares en donde haya muestras, como en los orquidiarios, porque ahí se van a cuidar adecuadamente y se van a volver a reintroducir y se les van a dar toda la nutrición y los cuidados necesarios para que sigan viviendo.
pero en general lo mejor que uno puede hacer es recogerla, porque al caer la orquídea al piso, lo más seguro es que vaya a morir si uno no la vuelve a colocar en algún árbol hospedero o algún arbusto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mayor importancia de las orquídeas? Y podríamos decir que son parte muy importante de los ecosistemas. Tienen muchos valores, empezando por el valor que tienen como parte de un ecosistema que se interrelaciona y que en donde los organismos no existen por sí solos, sino que dependen de otros organismos para poder llevar a cabo sus funciones y vivir. Entonces las orquídeas tienen muchos de estas relaciones o interrelaciones con otros organismos y son parte esencial de la vida de otros organismos. También, como decíamos, dan estructura a los troncos y permiten que haya una gran cantidad de espacios de refugios y de complejidad en los troncos. Un bosque sin epífitas tiende a tener troncos que no permiten tanta diversidad como los troncos que sí tienen a muchas plantas creciendo en sus espacios. En biología de la conservación, las orquídeas se usan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Entonces, esa es una importancia también desde el punto de vista científico. Y no olvidemos que son plantas hermosísimas que atraen a mucha gente, que dan mucho gusto, mucho placer a los coleccionistas y a los cultivadores. La siguiente pregunta. ¿Los estudiantes podemos estar presentes en la reintroducción de especies para poder aprender sobre el proceso y hacerlo en el futuro? Y la respuesta es, por supuesto, estamos con la ilusión de poder regresar ya cuando tengamos las condiciones necesarias para poder regresar a nuestro trabajo en el campus y en el campo. Y los estudiantes de la universidad siempre son bienvenidos. También hemos en ocasiones tenido a estudiantes invitados de otras universidades que se unen a nuestro proyecto y que participan de las actividades que tenemos tanto en el campus como en el campo, es decir, en otros ecosistemas diferentes al de la ciudad y al de los campus y sedes de la Universidad Rafael Landívar. Vamos a abordar las últimas preguntas. La siguiente que tenemos es si Lycaste virginalis tiene alguna temperatura específica para la floración. Y la respuesta es, Lycaste virginalis tiene muchas necesidades y particularidades. Es una de el género en sí es uno de los más complicados que hay para el cultivo. Y en general las licastes de bosques que se distribuyen naturalmente en bosques húmedos florecen después de algunas bajas de temperatura, pero también hay licastes de bosques secos. Entonces, dependiendo de la especie, así van a requerir diferentes características. Pero una de las cosas más importantes para las licastes es la humedad relativa. Eso quiere decir que en el ambiente tiene que haber una humedad relativa alta para que prosperen y para que floreen. Otra pregunta que tenemos aquí es si existen orquídeas que se adaptan a temperaturas mayores a 28 grados. Y le vamos a pedir a Pablo si nos puede contar un poco sobre este tipo de orquídeas. Bueno, si existen orquídeas que se adapten a temperaturas mayores de 28 grados, cuando hablamos de las orquídeas que se encuentran cerca del corredor seco o cerca de la costa, ahí son temperaturas mucho más altas, a veces de los 28 grados centígrados. Por ejemplo, el género Myrmecophila, el género Catasetum, son plantas que se han adaptado
a condiciones de mucha humedad, pero de alta temperatura. Entonces, sí vamos a encontrar ese tipo de orquídeas ahí. Algunas variantes, como la variante aurantiaca, sí se observan en temperaturas de 28 grados centígrados o incluso más, pero prefiere también temperaturas un poco más bajas, cerca de los 22, 25 grados centígrados. Hay otras especies, por ejemplo, las licastes, como la licaste cruenta, a veces la podemos llegar a encontrar cerca de o en el borde del corredor seco. Y esta planta pues también resiste bastante a las temperaturas un poco altas. Los epidendrum, hay epidendrum de temperaturas bastante altas también o que se desarrollan cerca de la costa. Y así pues va a depender de la especie que queramos trabajar o la especie que vayamos a encontrar en cada una de las zonas de vida que tiene el país. Al final cada especie se ha adaptado a esas condiciones climáticas y las temperaturas propias de cada región. Por eso no vamos a encontrar, por ejemplo, las mimecófilas están en la área de la costa norte y para Petén y todas esas áreas. No las vamos a encontrar en el área central de Guatemala porque las temperaturas son bastante diferentes. Aquí en el área central son temperaturas un poco más bajas. O también las rincolaelias, que son, por ejemplo, rincolaelia glauca, que es de Petén. Ella resiste temperaturas bastante altas y no la vamos a encontrar en temperaturas bajas como Quetzaltenango, por ejemplo. Entonces, cada una pues tiene sus requerimientos. Eso podríamos hablar de respecto a los requerimientos de temperatura. Gracias, Pablo. Siguiente pregunta que tenemos y les agradecemos que estén participando tan activamente. Vamos a contestar un par más porque estamos un poco limitados de tiempo, pero la siguiente que tenemos es ¿cuántos tipos de orquídea existen? Y como decíamos al principio de la presentación, en Guatemala se han descrito entre 1000 y 1100 especies diferentes, pero a nivel global se calcula que hay entre 25,000 y 30,000 especies diferentes. Imagínense esa diversidad tan enorme. Es asombroso verdaderamente, por eso esta familia es tan especial y toda esa diversidad refleja la capacidad de adaptación y de modificación que tienen las plantas. Por eso es importante que invirtamos esfuerzos en no perder esa riqueza, porque toda esa riqueza es patrimonio de todos los pobladores de la tierra y no queremos que ningún organismo desaparezca, es una pérdida. La siguiente pregunta que tenemos es ¿qué tipo de orquídea es más vulnerable en un ecosistema? Y en cuanto a vulnerabilidad de las que pueden presentar las orquídeas, vemos que en general toda la familia es vulnerable a la desaparición principalmente de sus polinizadores, porque sin los polinizadores estas orquídeas son muy pocas especies las que pueden autopolinizarse. Entonces requieren de que haya un insecto, una mariposa o una abeja o un colibrí o algún otro animal que conduzca la polinia hacia otra flor para que pueda haber germinación. Entonces es esencial que existan todos esos organismos y si empiezan a desaparecer, pues entonces está en riesgo la supervivencia de esa orquídea. También dependen de muchos microorganismos, de hongos, que son los responsables de establecer relaciones con las raíces de las orquídeas y que les confieren capacidades de alimentación. Son las famosas micorrizas que son muy necesarias y que sin ellas no es posible que la orquídea se alimente y obtenga todos los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo. Vamos a darles las gracias por su activa participación. Los invitamos a que sigan escuchando las siguientes participaciones del equipo de investigadores del IARNA en esta semana científica. A continuación tenemos dos actividades simultáneas. La primera es un foro sobre política ambiental landivariana
que se va a estar transmitiendo a través del Facebook Vicerrectoría de Investigación de URL, y paralelamente va a haber un conversatorio en donde se van a conversar sobre las bases ecológicas de la transición hacia la nueva normalidad, y esta se va a estar transmitiendo a través del Facebook de Brújula GT. Les damos las gracias y los invitamos a ver nuestra página web, en donde tenemos todos los materiales relacionados a esta investigación. Gracias.